haciendo un viaje a hace unos mil años. No apagues las cámaras del teléfono. Viaja en el tiempo con por el portal en Jacob Island, en medio del río Nilo, en el corazón del moderno Cairo. Esta es una aventura increíble, que todos deberían conocer. Aquí el tiempo se detuvo, y los habitantes del antiguo Egipto, ocupado con sus quehaceres diarios. Los ricos descansan a la sombra bajo un dosel para jugar al Senet, algo así como las damas o el ajedrez de hoy. Los infractores pastan ganado, trabajando en la pesca de campo, construir una vivienda y barcos, hacer telas, platos de papel, prepara cerveza y recoge miel. Nadie presta atención a los numerosos espectadores, navegando por las costas de la isla. Bienvenido a la aldea de los faraones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y quién es el inventor de esta máquina del tiempo? Trata de resolverlo. ¿Cuál es el más popular? Y el recuerdo más auténtico lo llevan los turistas de Egipto. Puedes escribir tus opciones de respuesta en los comentarios. Hace muchos siglos la planta del mismo nombre, con jeroglíficos y dibujos en color del antiguo Egipto. Hasta donde yo sé, es ese papiro. Es difícil creerlo ahora, pero no siempre fue así. Pero solo los últimos 50 años. De la que se hizo el papiro, dejaron de cultivar en Egipto. Así que el papel en diferentes idiomas europeos suena hoy. Solo la raíz de la palabra permanece en la historia, como Peppa Pop, J-Pop Pop. Y el diplomático egipcio retirado Hassan Ragov, inspirado en la historia de Kailun, al que se atribuye la invención del papel comprometido. Restauración de la tecnología de producción de papiro. Después de 5 años de estudiar fuentes antiguas y fabricación de un muestra, Hassan Horns fundó el Instituto de Papiro en Jacob Island, subsecuentemente comprando la isla. Y solo en 1962 le plantó 1000 árboles, lo que se cultivaba en estas partes en la antigüedad: sauce, latana, dátil y palma. Y a lo largo de las costas de la isla el mismo papiro olvidado. Estas plantaciones, tuve que cerrar la vista del Cairo moderno. Así es como comenzó la construcción del parque temático, pueblo de faraones, para visitar, que puede destinar un día entero. Anfiteatros flotantes, cafés y restaurantes, recorrido a pie a la casa de los pobres y a la casa de los ricos, en carruseles y paseos, estudio fotográfico de disfraces, taller de arte para niños, cine 9D, mini zoo, más de 10 museos, a saber, un museo con versiones de construcción piramidal, museo de Cleopatra, museo de Napoleón, museo cristiano de la Copa y otros, así como una de las atracciones más nuevas del parque. Esta es una réplica exacta de la tumba de Tutankamón. Entradas primavera 23. Cuesta 420 libras para un adulto y 335 libras para un niño. Coste incluido, teatro en el agua, caminando por el parque, entrada a la tumba y 5 museos para elegir. Comienza la gira, con montando un anfiteatro flotante con... Incluimos la grabación en ruso. Por supuesto que hay inglés, alemán, árabe, francés y posiblemente otros idiomas. Por ejemplo, había un grupo de chinos justo detrás de nosotros. Audioguía. Lo primero que contará
aprenderás sobre la historia de Papyrus, los dioses egipcios más populares, estatuas que aparecen en matorrales de papiro, en la ruta del ferry. Aquí está la historia del bebé Moisés, encontrado por la hermana del faraón en el río, de alguna manera familiar para todos. El éxodo de los judíos de Egipto en busca de tierra abastecida, cubierto en la Biblia y en numerosas películas, incluyendo la caricatura Príncipe de Egipto. Aquellos que no están en absoluto en el tema, ya que me debía una falta de respuesta total, te aconsejo que veas la película Éxodo de Reyes y Dioses. Más barcos navegan por el pueblo residencial y promesas de Audio Dido. Un poco sobre la vida de los señores feudales y campesinos en la construcción, agricultura, elaboración de vino y cerveza. La mayor parte de lo que había en la primera mitad del video. Estas son las vistas desde el anfiteatro flotante. Y ahora estamos subiendo las escaleras para descender a los más aclamados, el hallazgo más grandioso. Arqueólogos durante el último siglo, para ser exactos, entonces hace exactamente 100 años y unos meses, en el Valle de los Reyes de la Ciudad de los Muertos, la tumba de Tutankamón fue encontrada. Faraón cuya momia estuvo intacta durante 30 años. Se hizo famoso en todo el mundo solo por que una vez murió y fue enterrado. La cripta real está en Basura Negra. He estado en el Valle de los Faraones más de una vez, pero no bajó a la tumba. Por cierto, escuché que también construyó una copia de la tumba cercana, más recientemente. Así que eso es en la aldea de los faraones, copia de la tumba, con todos los artefactos recuperados a principios de los 90, y eso es de $1000. Cofres con decoraciones, utensilios, armas, modelos de barcos, estatuillas del sirviente del inframundo al susurro, copias de sarcófagos, trono de oro y la propia momia en joyería, por cierto. Se hicieron numerosas películas de terror sobre momias, se puede decir en base a la excavación de esta tumba. En el Museo Copto hay un mapa de iglesias y monasterios cristianos de Egipto. En camino de Hurghada a El Cairo, estábamos en 2 de ellos, Paul y Anthony. Hay un video sobre este tema. El enlace estará en la esquina superior derecha. Y en la descripción del video, un museo más. Esta es la hipótesis de construir pirámides en miniatura. Al pueblo de los faraones llegamos después de visitar las pirámides. ¿Dónde dijo el guía honesto? Sí, realmente no se sabe nada. ¿Quién y cómo y para qué los construyó? Y el hecho de que estas son solo tumbas. La opción es la más cursi. Nos gustó este enfoque. Como dicen, piensa por ti mismo. Decide por ti mismo. A la cuestión de los guías. He estado en 30 países y cientos de ciudades, con guías turísticos geniales en camino. En los dedos de una mano se pueden contar. Siempre es una fortuna, la suerte no tendrá suerte, porque el 80% del éxito de cualquier excursión depende de ellos. Esta vez hicimos una conclusión final por nosotros mismos. Lo que aprenderemos en el futuro. Tema del viaje planeado, y no esperar un milagro. Gracias a los dioses, Google es poder. Vi reseñas en internet sobre el pueblo de los faraones. Ese tipo de aburrimiento y caro también. Chicos acaban de tener malos guías. Y altas expectativas con respecto al servicio. En Egipto estamos encantados con Del Parque. Después de él, los niños atraparon adultos. También al Museo de la Civilización para ir a las momias a ver. Y finalmente, antes de abordar el ferry de regreso y volver a la realidad, pasamos el callejón con aforismos en las señales. Aquí hay algunos cortos y espaciosos filmados. Habitación sin libro, como un cuerpo sin alma. Si quieres vivir de una manera nueva, deja de vivir a la antigua usanza. Si puedes soñarlo, entonces puedes lograrlo. Mira nuestros videos de viajes, con niños en Egipto y otros países. Suscríbete al canal y nos vemos pronto.